ahora hasta los tiempos actuales. Al igual que desde el inicio de los tiempos, las emociones tienen funciones adaptativas claves para los seres humanos. ¿Cuáles son esas funciones hoy? ¿Y por qué es importante conocerlas para nuestro día a día? Las emociones son reacciones que todas las personas experimentamos simplemente por ser seres humanos. Hay más de 150 emociones y muchas formas de clasificarlas. Hoy vamos a hablar desde la clasificación de las 6 emociones primarias, que se dividen en placenteras y displacenteras. Las emociones placenteras son la alegría y el amor, y las displacenteras, el miedo, la tristeza, el asco y la ira. Aunque todos y todas las hemos experimentado alguna vez, no tendemos a ser conscientes de que un mal manejo de las emociones, una inhibición para sentirlas o su no expresión, pueden acarrear muchos bloqueos e incluso síntomas. Cada emoción tiene una función adaptativa. Por ende, si no la sentimos, perdemos también la función que esta emoción tiene para ofrecernos. La tristeza tiene como función poder elaborar las pérdidas que la vida trae consigo. Si yo no puedo contactar con mi tristeza, no puedo elaborar pérdidas. Entonces, por ejemplo, si pierdo a un ser querido y no puedo contactar con ella, no voy a poder hacer el duelo. Por lo tanto, el duelo va a quedar detenido en esa pérdida y no va a estar disponible para otra cosa en mi vida. Hay una energía, una parte de mí que va a quedar detenida en ese duelo. Si yo no puedo contactar y honrar a mi tristeza, pierdo la función de elaborar las pérdidas y quedará entonces bloqueada para mí esa función. La segunda emoción displacentera es el miedo. El miedo tiene la función de mostrarme cuándo mis recursos son menores que los que la situación me exige. Cumplen una función de protección frente a los peligros para los que no creo contar con los recursos para defenderme. Si por ejemplo a mí no me da miedo tirarme de un 10º piso, probablemente no me dé cuenta que mis recursos no me van a permitir salir con vida de esa hazaña y me termine estrellando contra el piso. Por eso, cuando se propone bloquear al miedo o negarlo, quitarlo, se propone algo que no es saludable para la persona, porque por algo está el miedo ahí, como todas las emociones. Cumple una función, y esta función es la de protegerme. Por último, quiero hablarles de una emoción que tiene muy mala prensa, que parece estar muy mal vista e incluso muchas veces se nos propone no escuchar su mensaje. Y este es el enojo. Sin embargo, el enojo tiene una función fundamental, que es la de poner límites a las personas que quieren invadir mi espacio sin que yo esté de acuerdo. Por eso, si yo no puedo contactar y honrar a mi enojo, no puedo ponerles límites a los invasores de mi espacio. Como habrán visto, todas estas emociones son extremadamente necesarias para mi sistema psíquico. Aquella emoción de la que no dispongo constituye una función de la cual tampoco dispongo, afectando esto a mi vida cotidiana de manera determinante. Ahora bien, ¿por qué si todas las emociones son cruciales en nuestras vidas pretendemos o elegimos no escucharlas? Y aquí voy a preguntarte algo. ¿Qué pasó en la infancia con estas emociones? ¿Cómo fueron tratadas, abordadas esas emociones en mi infancia? Para empezar a entender qué pasó con ellas, debemos hablar del respeto que tuvieron nuestros cuidadores primarios con nuestras emociones. Respetar las emociones de los niños significa que las personas que estaban al cuidado de ese niño le hayan hecho lugar a esas emociones, que hayan hecho sentir al niño o a la niña que esa emoción tiene derecho a existir. El respeto es la sensación que dice que una emoción tiene derecho a estar ahí. ¿Y qué pasa entonces cuando no se respeta la emoción que el niño o la niña tiene? Bueno, en ese caso, este niño empieza a elaborar mecanismos para que la emoción no aparezca. Los niños suelen usar 2 grandes tipos de mecanismos para no contactar con sus emociones. El primer mecanismo es permitirse sentir la emoción, pero evitar su expresión. Es decir, se permite sentir el enojo, pero no se enoja o no lo muestra para el afuera, no lo expresa. El segundo mecanismo es, si la prohibición es más profunda de esta emoción, puede impedírsele al niño la propia experimentación. Es decir, el niño ya ni siquiera siente la emoción. Es tanta la prohibición que siente del afuera que el niño ni siquiera se permite sentir esta emoción. No es que la sienta, pero no la muestra, sino que ni siquiera es capaz de sentirla. Veamos un ejemplo. Si yo como madre soy hiperprohibitiva de la tristeza y coarto esta emoción en mi hijo, es muy probable que él empiece a elaborar ciertos mecanismos inconscientes para no experimentar esta emoción. Se anestesia la experimentación de la tristeza. Ni siquiera la puede sentir. El niño no experimenta esa emoción. Ahora, si mi prohibición es un poco más leve,
Probablemente mi hijo pueda experimentar la tristeza, pero no la va a expresar. Y aquí puede suceder que cuando mi hijo no pueda expresar esa emoción, la reemplace por otra emoción. Por ejemplo, frente a la tristeza aparece el enojo. Es decir, la va a reemplazar por una emoción que en su contexto esté más aceptada. Reemplaza la emoción prohibida por otra que sí acepte su familia. Entonces, por ejemplo, en lugar de hacer contacto con el enojo, se ríe. En lugar de hacer contacto con el miedo, se enoja y ataca a aquello que teme. En lugar de hacer contacto con la tristeza, siente miedo. Y a medida que este niño va creciendo y se transforma en un adulto, este sistema de prohibición de la expresión de las emociones se va afianzando cada vez más. Y cuando el sujeto es adulto, lo tiene afianzado totalmente. Si la persona no puede transformar esta prohibición, va por la vida con ella, cargándola. Y esto empieza a explotar de distintas maneras en distintos ámbitos. ¿Qué pasa con las emociones cuando no nos permitimos experimentarlas? ¿Se diluyen? No, claro que no. Se van acumulando. Y se acumulan, hasta que en algún momento tienen que encontrar la vía de escape. Y es entonces cuando aparecen de manera explosiva y abrupta. Cada vez que reaccionamos de manera desproporcionada con cualquier emoción es porque llevamos a cabo este mecanismo. Acumulo, me lleno y exploto. El nivel de la emoción baja. Luego acumulo y exploto. Y es como un ciclo que se retroalimenta y se repite constantemente. Esto pasa muchísimo con el enojo. ¿Vieron esas personas que nunca contactan con el enojo, nunca lo expresan? Porque además tienen quizás la creencia de que enojarse está mal o no es bueno. Y de repente un día, por un hecho cotidiano, por un hecho menor e insignificante, tienen una reacción sumamente desproporcionada, en el que todo ese enojo acumulado a lo largo del tiempo explota. Y uno lo ve de afuera sin entender qué pasó, porque de repente el kiosquero le dio mal el vuelto, y entonces la persona le gritó desproporcionadamente y le pegó en la cara. Y entonces vemos todo ese enojo con el que no venía haciendo contacto hace muchísimo tiempo, quizás hasta desde niño, todo junto en un solo acto. Suele suceder que quien acumula enojo, cuando sale todo junto, se vuelve una persona agresiva y antisocial. Quien acumula tristeza, sale toda junta y vemos una depresión. Quien acumula miedo, sale todo junto y vemos una fobia. Quien acumula alegría, sale toda junta y la persona se vuelve maníaca. De golpe hay una alegría desmesurada. Quien acumula amor, cuando sale todo junto, se enamora de una manera perdidamente infantil y hasta dependiente muchas veces, porque no conoce la sensación del amor. Entonces cuando lo hace de manera primitiva. El miedo es un protector, nos prepara para la huida, la evitación, el afrontamiento o la protección ante un peligro. La tristeza nos ayuda a elaborar pérdidas. El enojo nos da recursos para la autodefensa o el ataque. La alegría tiende a la acción, al contacto con los demás. La sorpresa nos permite focalizar la atención en lo imprevisto para defendernos de cualquier amenaza. El asco tiende al rechazo o a la evitación de lo que nos puede perjudicar. La culpa nos enseña a reparar y a hacer las cosas diferente la próxima vez. La admiración nos enseña a imitar. La curiosidad nos permite la exploración. ¿Podés expresar todo el abanico de emociones? ¿Hay alguna que te cueste más expresar? ¿Cuál es? Déjanos tu comentario más abajo.